A ver, bueno, pues aquí estamos. Estaba viendo, por cierto, que en la pantalla se ve como una especie de juego de muñecas rusas, ¿no? Se ve la pantalla y la pantalla y la más, claro. Bien, bueno, continuamos con la tercera ponencia de la mañana, ya tarde. La presentadora está aquí a mi izquierda, Josefa Ros, de la Universidad Complutense, como lo era Virginia, de la Universidad de Granada, Esther, nuestra primera ponente, y en este caso, por cambiar un poco la melodía, vamos a ir ya más a futuro. Nos va a presentar una ponencia que se titula Un lugar para morir, el final de la vida en el geriátrico. Sin más, pues le doy la palabra a Josefa. Quédate cerca, Ricardo, no te vayas lejos. Pues para veros, para teneros en plano. Bueno, lo que no sé es si ya al estar la presentación se me verá a mí, si tengo que saludar a cámara o... Bueno, ¿qué tal? Ya llevamos un ratito conversando en la puerta, así que ahora me siento completamente en familia. Como ha dicho Ricardo, yo me llamo Josefa Ros. No sé si tú me conoces, que eres de la Complutense, si hemos coincidido en algún momento. No somos del mismo departamento. Y aparte que yo voy poco, pero a ti sí que no te conozco, nada de nada. Bueno, Ricardo sí desde hace ya muchísimos años, él sabe, más o menos conoce mi trayectoria, pero os cuento un poquito a vosotras. Yo pertenezco a la Complutense desde hace muchos años, hice mi tesis doctoral allí y a lo largo de esta última década me he estado especializando en el aburrimiento. Yo soy en estudios de aburrimiento, en estudiar el aburrimiento. Entonces, bueno, hice mi tesis doctoral sobre el aburrimiento, más desde una perspectiva antropológica. Luego hice un postdoctorado ya más centrado en el aburrimiento como psicopatología y ahora estoy haciendo otro postdoctorado, es el tercero ya y con suerte va a ser el último, pero esta vez estoy estudiando el aburrimiento desde la gerontología y la geriatría. Os contaré después cómo he llegado una filósofa a este punto, porque la verdad es que soy la filósofa más rara de la facultad porque me dedico a hacer trabajo de campo, que no es lo normal. Yo llego a un momento en el que me cansé de la biblioteca y de los libros y dije, me voy a hablar con la gente y me gusta que lo que hago, lo que aprendo de la teoría siempre tenga una aplicación práctica. Y esto, bueno, pues me llevó, ¿no?, hasta el campo de la gerontología y de la geriatría. Entonces, bueno, lo que voy a hacer un poquito en este rato que tengo, aparte de contaros ese periplo, que será ya más hacia el final para ir amenizando cuando ya lleve mucho tiempo hablando, es compartir un poco cuál es el estado de la cuestión de la vida, del último periodo de la vida institucionalizado. Es decir, cómo es vivir en ese centro que llamamos el geriátrico y que tiene otros tantos nombres y también veremos por qué, ¿no?, porque tiene estos distintos nombres. ¿Cómo es vivir los últimos años de tu vida, los que están tan cercanos a la muerte, de forma institucionalizada? En un centro en el que, bueno, convives con muchas otras personas que no todos tienen el mismo nivel de deterioro cognitivo ni de limitación de la movilidad, personas que no conocías, que viene cada uno de una parte, ¿verdad?, con cada cual con sus intereses, sus gustos. ¿Cómo es esto? Aparte, voy a tratar de introducir algo que está teniendo lugar actualmente y que se llama, bueno, actualmente, desde hace algunas décadas, pero que está pegando fortísimo y que se conoce como el cambio de cultura del cuidado en la vejez. ¿De qué trata esto? ¿Por qué ha sido necesario desarrollar o poner en marcha un cambio en la forma en la que percibimos o concibimos los cuidados en la última etapa de la vida? ¿Qué estaba fallando para que hayamos tenido que pensar en soluciones y si esas soluciones están teniendo alguna eficacia o en realidad pues es más teoría que otra cosa, se quedan en buenas intenciones? Voy a hablar de algunas iniciativas, pero voy a hacer especial hincapié en la alternativa EDEN,
que creo, Ricardo, que a ti en la intimidad alguna vez te he hablado de ella, ¿verdad? Es una organización americana, sin ánimo de lucro, es americana, pero está en muchos países del mundo, que se dedica, bueno, pues a promover una forma de cuidar en la vejez totalmente distinta a lo que solemos conocer o lo que tenemos en mente. Y ya pues finalmente os voy a contar también qué es lo que yo estoy haciendo para aportar mi granito de arena a ese cambio de cultura de la filosofía del cuidado en la última parte de la vida. Os hablaré un poquito de mi proyecto de Pre-Board y esto será todo. Espero que resulte interesante. Pegamos, como decía Ricardo, un salto grandísimo de estar hablando del momento del parto al momento casi inminente a la muerte, porque si algo tienen este tipo de centros de los que vamos a hablar es que acogen a personas que están muy cerca de la muerte. En otras partes del mundo, la cultura de ir a vivir a una residencia, a un geriátrico, que se llamaba antes sobre todo, pues no es igual que aquí. Hay personas en Estados Unidos que deciden irse a vivir en una residencia pues porque están solas, porque quieren compañía, porque quieren despertarse y tenerlo todo hecho, no tener que ponerte a limpiar, tienes dolencias, necesitas cuidados, muchas razones, pero en España todavía no se ha llevado a ver que las personas mayores se muden a una residencia por voluntad propia. Esto es un porcentaje pequeñísimo. En España esperamos hasta el último momento, cuando ya tenemos un grado de dependencia altísimo, para irnos a una residencia. Y esto se puede entender que dificulta, por supuesto, la adaptación. No es igual si, bueno, pues tú con tu pareja, cuando tenéis 70 años todavía, podéis aportar mucho a la comunidad a la que os vais a incorporar, estáis todavía muy activos, en pleno uso de vuestras facultades. Esa transición pues puede hacerse un poquito más suavemente. Pero si te mudas cuando ya tienes 95 años y ya necesitas cuidado las 24 horas, apenas puedes, la adaptación va a ser muy complicada. Pero claro, para que en España tomemos la decisión de irnos a la residencia antes, esa residencia tiene que ser atractiva. Tiene que ser un lugar en el que merezca la pena vivir, no un lugar para morir, ¿verdad? No es un lugar para morir. Bueno, pues dicho un poco esto, os quería preguntar, ¿tenéis teléfono móvil todos? De acuerdo, me gustaría mucho que hiciésemos una cosa porque quiero saber de qué punto estamos partiendo. Quiero pediros que entréis en esta página web, en www.menti.com, o podéis captar el código que aparece en pantalla, el código BIDI, y os va a pedir que introduzcáis ese password, ¿no?, que tenéis debajo, 37665761. Bien, una vez que entréis, os voy a pedir que escribáis algunas palabras que así a bote pronto relacionáis en vuestra cabeza con la palabra geriátrico. Cuando pensáis en el geriátrico, ¿con qué palabras asociáis esto? En alguna parte tenía abierto esto, pero no sé si lo he cerrado. Pero bueno, lo voy a abrir muy rápidamente. El número de caracteres que puedes introducir. Puedes introducir una palabra o puedes poner un concepto un poco más amplio que se componga de varias de ellas. Me gustaría saber qué tenéis en vuestra cabeza cuando pensáis en geriátrico. Esto va a ser importante, vale. Ya están saliendo algunas. Os he puesto un máximo de 5 para que no fuese demasiado. Y veo, por ejemplo, aquí aparecen soledad, culpa, tristeza, demencia. Eso es muy lógico, que asociéis geriátrico a demencia, necesidad, culpa, vejez, bueno. Vale, son casi todo cosas negativas. Quizá cuidado, bueno, pues se puede entender como algo positivo. Nostalgia, no siempre está mal también sentir un poquito de nostalgia por
por el pasado, pero me imagino que la situación en la que vosotros concebís esa nostalgia es acompañada de tristeza, de pensar los tiempos mejores en los que estaba con la familia, en los que, bueno, pues me podía mover, podía hacer todo lo que quería. ¿A quiénes de vosotros os gustaría vivir en un lugar así? ¿Qué asociáis con este tipo de conceptos? Obvio, nada, imposible. Y ahora os pregunto, ¿quiénes de vosotros tenéis experiencia de un lugar así? ¿Por vuestros familiares, abuelos, padres? De momento, vosotros no, pero tú sí has tenido experiencia de un lugar así. No te gusta para nada. Y seguramente cuando vas a visitar a tus seres queridos te vas con mal cuerpo, quizá. Ya murió. Sí, sí. Totalmente. Es una sensación desagradable porque no tienes esa percepción de que el lugar en el que se encuentra sea mejor o al menos equiparable a donde ha pasado toda su vida. Es lógico. Vale, quedaos con esa sensación que os da ahora mismo la palabra geriátrico que os transmite y es básicamente negativa. Cuando hablamos de geriátrico, que es donde se va a pasar esos últimos años de la vida, bueno, pues la RAE nos trae dos acepciones, una como adjetivo y otra como nombre propiamente. Como adjetivo nos dice que lo que hace referencia a geriátrico es lo que pertenece o es relativo a la geriatría. ¿Y qué es la geriatría exactamente? Bueno, pues la geriatría es una subdisciplina de la medicina o también se puede considerar como el área médica dentro de la gerontología. El concepto de gerontología es más un paraguas, ¿no? Hablamos de él como, bueno, la ciencia que se encarga de la vejez, no solamente de los fenómenos médicos o biológicos que acontecen en torno al proceso de envejecimiento, sino también culturales, sociales, económicos, todo lo que afecta a la condición de la vejez, del envejecimiento. Y dentro de ese paraguas, la geriatría sería como esa parte que se encarga de las enfermedades, de explorar un poco cuáles son las dolencias que afectan a las personas mayores de una forma especial. Esto de la geriatría, esta especialidad médica, bueno, pues no es algo nuevo, pero como tal existe desde principios del siglo XX. Fue Nasha quien determinó, ¿no? Quien escribió una obra sobre la geriatría, pero en realidad, ¿cuáles son las enfermedades y las dolencias que afectan en la última parte de la vida? Es algo que nos ha preocupado siempre, A veces tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a pensar que, bueno, es que en la antigüedad realmente la vejez no era un problema como lo puede ser hoy en día. Vamos a ver también por qué se puede convertir hoy en día en un problema. No era tanto un problema porque la gente no vivía tanto. Es que estamos hablando, la esperanza de vida era de 40 años y el que tenía 40 años era un viejo. No, eso no significa eso exactamente. No significa que tú con 40 años tuvieses ya esta forma de caminar encorvada, en absoluto. Lo que significa es que muy pocas personas llegaban a los 80, pero había personas que llegaban a los 80 y a los 90. Pero claro, la mitad moríamos por el camino. Los niños, de los que estábamos hablando antes, ¿cuántos niños morían en el parto en los primeros meses de vida? Entonces, bueno, no había tantas personas mayores, pero había personas mayores de hecho. Entonces, claro, esto es algo que ha preocupado siempre y al ser humano también le ha llamado siempre la atención el vivir el máximo tiempo posible. Esto es algo que a mí me pasa mucho, a mí me tortura sobremanera el hecho de saber que me voy a morir, porque, y además enseguida, si es que tengo ya casi, me faltan 2 semanitas y cumplo 35 años y empiezo a echar cuentas y digo, bueno, con mucha suerte, me quedan 60. Y digo, pero no puede ser, si es que eso no es nada, no me va a dar tiempo a ver nada.
pues esto no es una preocupación mía únicamente, sino que la humanidad siempre se ha preocupado por esto, por decir, oye, ¿y si podemos alargar un poco más la vida? ¿Qué hacemos para vivir más años y ver más? Y ver más, tener más oportunidad de experiencia. Entonces, si nos remontamos un poquito en la historia para tener las bases de esta preocupación por la salud en la última etapa de la vida, llegamos hasta Hipócrates. Hipócrates sería el primero que describe con una cierta precisión cuáles son las dolencias, las enfermedades que afectan. Este no es Hipócrates, es Nasha, que es quien define la disciplina de la geriatría. Bueno, pues es Hipócrates, ¿no?, quien va a describir algunas de las enfermedades que afectan a las personas mayores y se encarga de recomendar dietas, de recomendar curas, ejercicios, para tratar de alargar esa etapa al máximo posible. Platón, con quien estamos más familiarizados, porque creo que somos todos de filosofía, ¿verdad? Pues Platón no se preocupa tanto por la cuestión de las enfermedades que afectan a los mayores, pero sí que en las leyes hace ahí un pequeño inciso para recordar que los hijos tenemos la obligación de cuidar de las personas mayores para favorecer así que vivan el mayor tiempo posible. Esta preocupación con prolongar la vida. Si avanzamos un poquito, Cicerón, en esta obra de Senectute, habla de Catón el Viejo. Catón el Viejo, para refutar algunas de las creencias que se asocian al envejecimiento. Aquí va a empezar a coger un poquito de acción la cosa. ¿Estar viejo, ser viejo, es sinónimo de estar enfermo? ¿Hay enfermedades que solo afectan a las personas mayores? Por ejemplo, el envejecer, y que esto vaya aparejado de perder masa ósea, masa muscular, perder movilidad. ¿Eso es enfermedad? La condición en sí de que tú, por tener 80 años, tengas que estar en silla de ruedas, ¿eso te hace ser enfermo? ¿Es parte de la vejez? ¿Es simplemente un cambio en tu condición? En la condición antes no estabas en silla de ruedas, ahora ya lo necesitas porque tu cuerpo ha pasado a otra fase distinta y necesitas esos apoyos. ¿Te convierte eso en un enfermo? Bueno, pues todas estas dudas van a empezar a surgir en la literatura. Por ejemplo, Séneca, también en las cartas a Lucilio, va a empezar a defender las virtudes de la vejez, a decir, oye, no podemos asociar el hecho de ser viejo con el hecho de ser enfermo. Simplemente necesitas unos cuidados distintos. Cuando eres un bebé, de nuevo, necesitas unos cuidados muy particulares, no puedes andar tú solo, no puedes alimentarte tú solo. ¿Y qué madre piensa, mi hijo está enfermo? Porque lo he traído al mundo y no es capaz de echar a andar, ¿no? Como casi algunas especies, sí es cierto, ¿verdad?, que nacen las crías y a los 10 minutos están intentando andar. No es nuestro caso, desde luego. Nadie en su sano juicio diría que un bebé que gatea por el hecho de no poder andar está enfermo. Entonces, empieza a tratar de ponerse en valor el hecho de decir, no podemos asociar el ser mayor con estar enfermo, porque esto va en detrimento de la dignidad que se le está confiriendo a esa persona. Tenemos algunos ejemplos más, por ejemplo, Galeno. Galeno es uno de los primeros que va a empezar a diferenciar, a decir, una cosa son los fenómenos fisiológicos que tienen lugar cuando envejecemos y otra cosa son los fenómenos patológicos. Sí hay enfermedades que afectan especialmente a la población mayor, pero la población mayor también enferma de enfermedades que me podrían afectar a mí. ¿De acuerdo? Es distinto tu estado fisiológico por el proceso de envejecimiento, que quizá te obliga a estar en una silla de ruedas, a poder moverte menos, a que necesites ayuda para comer, que los procesos patológicos, propiamente enfermedades. Algo que le sucede a casi todas las personas mayores es que a medida que cumplimos, que pasamos ya de una cierta edad, casi todas las personas mayores pierden audición. Pierden audición. El campo visual se va limitando cada vez más. Si recordáis a vuestros abuelos o a alguna persona mayor con la que tengáis contacto, fijaos, y esto es algo que llama mucho la atención a los niños, por qué tienen el ojo alrededor blanquecino, ¿vale? El iris va perdiendo color y se pone blanco. Cada vez ves
ves un poquito menos, el campo visual se va reduciendo. Llega un momento en el que oyes la mitad y ves la mitad. ¿Esto es una enfermedad? Esto no es una enfermedad, esto es algo que es inherente al proceso de envejecimiento. Necesitas un nuevo paradigma a tu alrededor, ya no vas a poder interactuar con la realidad como lo hacías antes, pero eso no significa que estés enfermo. Sin embargo, tener un Alzheimer, justo que ayer era el Día Mundial del Alzheimer, el Alzheimer es cosa de las personas, eso es una enfermedad de las personas mayores. Bien, pues empezamos a diferenciar entre esto. Y este esfuerzo por diferenciar, por no asociar la enfermedad, la vejez a la enfermedad de forma automática, se va a mantener hasta nuestros días, que es algo tremendamente curioso y tiene mucho que ver con el geriátrico, tiene muchísimo que ver con el geriátrico. Creo que fue hace un año, más o menos, hubo una polémica tremenda porque la OMS había incluido la vejez como enfermedad dentro de su catálogo de las razones por las que uno puede morir. Entonces estaba la muerte por cáncer, muerte por accidente cardiovascular y muerte por viejo. Y era para referirse a la muerte natural, cuando ya tu abuela, tu abuelo tiene 98 años y una mañana no despierta. Bueno, pues estaba dentro de las enfermedades, muerte de viejo. Y esto, claro, armó un revuelo tremendo porque es estigmatizante. Porque aunque no queramos, aunque digas, bueno, es que es solo algo procedimental, es funcional, es para no poner muerte natural, que parece que suena un poco contradictorio, muerte porque se acaba la vida. Bueno, hola, ¿qué tal, Alfonso? Entonces, aunque se intentó justificar, bueno, pues molestó mucho, especialmente a las personas mayores. Y tiene su razón de ser, como vamos a ver. Vale, bueno, avanza un poquito más hacia la Edad Media, por ejemplo, y tenemos a Roger Bacon, que va a escribir 2 obras para dar una serie de pautas higiénico, dietético, filosóficas, esto es muy interesante también, filosóficas, para vivir más y el tiempo que vivamos más, vivamos mejor. Ese es un gran problema que tiene nuestra sociedad actualmente, es que vivimos mucho más, pero si ese tiempo que le estamos ganando a la muerte no lo vivimos con calidad, pues no tiene ningún sentido. Nadie quiere pasarse haber ampliado el tiempo que vas a tener para vivir. Cuando yo digo, me gustaría vivir 200 años, pero no me gustaría que los 100 últimos años, bueno, pues tenga una calidad de vida pésima en la que ya no pueda tomar ninguna decisión por mí misma, en la que necesite apoyo para todo, para prácticamente todo. Eso hay que pensárselo, ¿no? Bueno, pues un poco ya están empezando los fisiólogos y algunos filósofos a dar estas pinceladas sobre qué podemos hacer para vivir más tiempo y además vivir mejor. Cerdi en el siglo XV también propone otra serie de tratamientos. Tenemos a Ludovico Carnaro ya en el XVI, que está, y es por cierto una persona de 83 años, que escribe en los mismos términos para dar consejos, cómo podemos vivir más tiempo y mejor. Llegamos al 17 con Francis Bacon, que escribe su historia natural y experimental de la vida y la muerte, también se conoce como o la prolongación de la vida, un poco más de lo mismo. Es en el siglo XIX cuando se produce toda esta revolución médica, cuando se produce la revolución médica de la que nosotros somos herederos. Ya no nos fijamos tanto en cómo la higiene, cómo incluso una actitud filosófica, cómo la filosofía nos puede ayudar a vivir más tiempo y mejor, sino que volvemos sobre el organismo. Entonces ahí algunos fisiólogos empiezan a prestarle atención. ¿Qué le pasa a las células del cuerpo cuando uno envejece? ¿Realmente este proceso de cambio puede conllevar una enfermedad? ¿Puede considerarse como una enfermedad o no? ¿Qué les pasa? Otro autor, por ejemplo, Cazalis, habla de las arterias, cómo evolucionan las arterias en las personas mayores, en qué términos son distintas de los jóvenes y cómo esto puede considerarse un aspecto importante para determinar qué está pasando en la vejez. Y llegamos a Vladimir Korenchevsky, que es quien inventa el término este de gerontología. Una preocupación que ha estado siempre ahí, pero por primera vez se formaliza. Y llegamos también a Nasha, que es quien crea el término geriatría.
En este momento, a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, se crean estas dos disciplinas científicas y es como un boom. De repente, la preocupación por el envejecimiento, bueno, pues cobra unos niveles nunca antes vistos. Se funda la Sociedad de Geriatría de Nueva York. Se crea también el primer Congreso Internacional de Gerontología. Se crea la Asociación Internacional de Gerontología. Bueno, empieza a introducirse la gerontología, ya avanzando hacia mitad de siglo, en las carreras de medicina. Hasta ese momento no estaban. Simplemente pues, se consideraba, oye, pues hay enfermedades que surgen en un momento, que aparecen en un momento determinado de la vida, pero al final, oye, las personas mayores suelen padecer enfermedades que pueden padecer cualquiera. Pero en este momento, pues siguiendo el consejo de la OMS, empieza a estudiarse qué afecta específicamente a las personas mayores en las carreras. Bueno, todo esto no es tan sencillo porque está todo el tiempo, se tira y afloja ese debate en torno a si hace falta una disciplina médica centrada solamente en las personas mayores. Igual que está la pediatría, pues la geriatría. ¿Necesitamos de verdad esto? ¿Los problemas a los que se enfrentan las personas mayores son realmente enfermedades, son problemas sanitarios o son más bien problemas sociales? Hay que dar más empujón a la gerontología o a la geriatría. Bueno, pues por ahí estamos. Incluso hay tanta mezcla que se llega a pensar, ¿no?, en determinar cuál es la función del geriatra. ¿A qué se dedica el geriatra realmente? Y bueno, esta es una lista muy curiosa también de mitad de siglo de Brockenhurst, que nos dice: el geriatra es el organizador del cuidado del anciano. Tiene que ser también el coordinador de recursos médicos y sanitarios. Tiene que ser un educador. Tiene que ser un poco epidemiólogo, psicólogo y sociólogo. Un mucho rehabilitador. Un competente clínico. Bueno, pues eso es el gerontólogo en realidad. Eso en realidad es lo que ya hace el gerontólogo. ¿Se necesita esto? Pues ahí está un poquito ese debate. En España, todas estas ideas, todo este movimiento que nace a partir de NASHA, empiezan a resonar a partir de los años 40. Empiezan a resonar precisamente en el contexto de las reuniones de la Real Academia Nacional de Medicina. Hay un nombre importante en nuestro país que es el de Mariano Pañela, que es el creador del primer servicio geriátrico hospitalario de España y también el que organizó el primer Congreso Español de Geriatría. Estamos hablando de un momento en el que empiezan a crearse consultorios médicos solo para personas mayores, solamente para personas mayores. Bien, vamos a esto por lo que tiene que ver. Después entenderéis mejor por qué os he metido todo este rollo, pero para que veáis que está esa tensión constante entre soy viejo, soy enfermo. Vamos con geriátrico como nombre. Pues aquí lo tenemos, hospital o clínica donde se trata a ancianos enfermos. Esa es la definición de geriátrico. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Todas las personas que están en un geriátrico están enfermas? ¿Todas las personas que están en un geriátrico necesitan tratamiento médico? ¿No hay personas que están en un geriátrico porque no tienen familia, por ejemplo, y necesitan cierto apoyo, ciertos cuidados y han decidido irse a vivir ahí? ¿No hay personas que se han ido a estos centros huyendo de la soledad? ¿No hay personas que no tienen recursos para pagar su propia vivienda y tienen que recurrir a esto? Pero no están enfermas. No están enfermas. Es uno de los motivos por los cuales la palabra geriátrico ya no se puede utilizar. Ya no podemos utilizarlo, igual que tampoco podemos utilizar la palabra viejo, ni anciano, ni un montón de cosas más. Ni abuelo, por supuesto, a menos que te estés dirigiendo a tu abuelo. Todas estas expresiones ahora ya están condenadas. Yo tengo mis recelos hacia esto de cambiar el lenguaje, la verdad es que me cuesta mucho. Y pienso que al final, ¿de qué nos sirve no decir geriátrico y decir hogar de mayores o decir residencia de mayores si es exactamente lo mismo? Si al final sigue siendo lo mismo. Es decir, si tú le has puesto otro nombre con la intención de que ese centro ya no sea el hospital o la clínica donde se trata a ancianos enfermos,
pero sigue siendo lo mismo, en realidad, no le veo ningún sentido. Bueno, pues parte de que se trate de cambiar la nomenclatura está en esa intención, esa declaración de intenciones de que esto no sea así, ¿verdad? Bueno, en España, en la primera mitad del siglo XX, las instituciones, los geriátricos, en realidad son instituciones religiosas en las que se acoge a todo el mundo. O sea, se acogen a personas mayores, se acogen a personas amputadas, enfermos, niños sin familias, sin recursos. Es lo que se ha conocido tradicionalmente como el asilo. El asilo. Al menos yo ya en mi generación, cuando mis abuelos te decían esto de no nos vayas a llevar al asilo, ¿eh? Realmente yo pensaba en una institución solo para personas mayores, pero los asilos daban cabida a todo el mundo. Es esto es el asilo de la primera mitad del siglo XX. Aquí están los locos, están los dementes, están los amputados, están los que tienen enfermedades contagiosas, los que no tienen recursos. Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Pero es ya después, ya tiempo avanzado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece lo que se conoce como geriátrico. Ya son instituciones especializadas solo para personas mayores, aunque sea con esta previsión de tratar las dolencias, las enfermedades de las personas mayores, pero solo para ellas. Ya no entra dentro todo. Están gestionadas por la administración, esto es importante, y son escasas en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura de que a las personas mayores, a los padres, hay que cuidarlos en casa. A los padres los tenemos que cuidar los hijos. Eso es lo que está establecido. Ahora ya no. Todo esto se ha difuminado, de esto hablaremos un poquito más también después, pero mi madre es la hija pequeña de 4 hermanos y siempre me ha contado que mi abuelo le intentaba, bueno, pues meter en la cabeza esa idea desde que era muy niña, de no te fijes en nadie, no te enamores, no te enjugasques, que eres la hija pequeña y tú nos vas a tener que cuidar. O sea, tú no te puedes, no te debes casar, no debes tener hijos, no debes formar tu propia familia, porque tu responsabilidad por ser la hija pequeña es que nos cuides a nosotros. De hecho, mi madre no hubiese nacido si no fuese porque el hermano anterior era hermano y él no, le correspondía a ella, que era la hija. Bueno, pues esto estaba en estos términos. Entonces, los geriátricos eran pocos. Pero todo esto empieza a cambiar a finales del siglo XX, porque especialmente este concepto, esta institución familiar se descentraliza, ¿no? De alguna forma se desnucleariza. Ya no estamos, no seguimos viviendo cerca de nuestros padres, no evolucionamos, no nos desarrollamos en el pueblo en el que nacimos o en el barrio en el que nacimos. Ya no solo eso, sino que nos tenemos que ir a la otra parte del país o nos tenemos que ir a la otra punta del planeta para buscar un futuro mejor, para cumplir con nuestros sueños. Todo esto somos bien conscientes de ello. Además, se ha producido también una pérdida de poder de los pensionistas, una pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas, que en muchas ocasiones hace que requieras de una residencia. Y las residencias no son nada baratas, ojo, ¿eh? Una residencia, bueno, una pública puede estar a lo mejor en torno a los 1.500 euros al mes y si estamos hablando de una concertada, a lo mejor nos vamos a ir a los 1.800, de ahí para arriba. Una privada, la privada en la que nos gustaría envejecer, cuesta 5.000 o 6.000 euros al mes. Entonces, bueno, pero de momento requerimos esas que estén gestionadas por la administración. También sucede esto de lo que hablábamos, que se ha alargado mucho la esperanza de vida. Cada vez va a haber más personas mayores. De esto también se hicieron eco los medios hace poco, ¿verdad? Cada vez nacen menos niños y cada vez tenemos una población más envejecida, lo cual significa que vamos a necesitar más de estas instituciones, más geriátricos en los que envejecer. A propósito de este dato que sacó el INE hace un par de semanas, además, bueno, pues yo me quedé muy sorprendida por esto de que decían, lo más preocupante de todo es que nos vamos a quedar sin personas que nos cuiden.
Y a mí esto me chocó tanto, ahora os contaré más, pero me chocó tanto que escribí un artículo y todo, que titulé La egoísta utopía de cuidar para ser cuidado. Me parece personalmente una idea muy fea el tener hijos pensando en que te cuiden. Entonces, claro, todo el mundo, bueno, ya nadie tiene hijos y las mujeres os esperáis hasta los 40 años para tenerlos, de forma que cuando necesitéis que os cuiden, van a estar ellos en pleno momento de buscar su futuro, no van a tener estabilidad laboral ni económica, vamos, que tendréis 80 años y vuestros hijos van a estar en el otro extremo. Entonces, bueno, ya, ¿quién nos va a cuidar? Yo, bueno, pues ese hijo al que tenemos que alimentar, que es el geriátrico, para que sea un lugar donde merezca la pena, la pena irse. Bueno, muchos factores distintos por los cuales cada vez vamos a necesitar más ese tipo de institución, ¿verdad? ¿Qué sucede también? Esto es algo importante. En los años 70, el por qué va cambiando, estamos en ese punto de por qué va cambiando poquito a poco la idea de que el geriátrico es el lugar donde solamente van a ir las personas que estén enfermas. A partir de los años 70, en Estados Unidos tiene lugar este movimiento, el Nursing Home Reform Act, que básicamente quiere plantear un nuevo modelo de residencia. Un modelo de residencia siendo consciente de todos estos cambios, de que hay personas que se están mudando a finales del siglo XX de las zonas rurales a la ciudad y que ya no tienen vínculo con su familia, ni tampoco, bueno, no tienen arraigo al lugar en el que viven porque no es donde nacieron y prefieren un lugar en el que haya otros como ellos, donde se puedan relacionar más fácilmente, donde quizá tienen esa esperanza de me van a hacer la comida, me van a limpiar, no voy a tener que estar tan preocupado, si me caigo, si me pasa algo, si enfermo, tengo un médico 24 horas ahí y me van a atender al instante. Personas que quieren tener esa opción no porque estén enfermas, sino porque son viejas, sino porque están envejeciendo y les parece que, oye, puede ser algo atractivo, puede tener sus ventajas. Entonces, en Estados Unidos este movimiento trata de poner por escrito, de decir, tenemos que pensar en las residencias ya de una manera distinta. Tenemos que pensar, pues eso, una residencia en la que se refuercen los derechos de las personas mayores, en el que no haya ningún tipo de discriminación en el acceso a las medicinas, bueno, pues que haya calidad de vida, no solamente mantengamos cuerpos con vida, sino que merezca la pena que esos cuerpos sigan manteniéndose, esa inversión que se hace al final en medicina y en todo. Surge entonces esto de lo que os hablaba, la alternativa Edén, también en Estados Unidos. Surge precisamente por esto que estamos diciendo, porque más personas con perfiles muy heterogéneos y, por supuesto, ni por allá pasó todas ellas enfermas, empiezan a demandar vivir en residencias, a demandar vivir en el geriátrico. Necesitamos prestar atención a ambos, digamos, grupos de personas, a los que sí que están enfermos y a los que simplemente necesitan apoyo, porque son dependientes pero no enfermos. Están en silla de ruedas, pero no están enfermos, no pueden andar, necesitan que les den la comida, pero no están enfermos. Entonces, bueno, pues esto de la alternativa Edén es una cosa que yo conocí cuando estaba haciendo el postdoctorado en Harvard y fue una cosa maravillosa. Yo ya andaba muy preocupada con todo el tema de cómo iba a ser la residencia en el futuro, precisamente por eso yo creo. Tengo una historia personal de por qué esto me empieza a interesar, pero además es por ese miedo del que os hablaba, la muerte, me preocupa mucho el pensar cómo van a ser esos últimos años, y ya que voy a estar torturándome constantemente pensando esto se acaba, al menos que el entorno en el que eso esté pasando pues sea lo más amable posible. Entonces, bueno, pues estaba investigando ahí un poquito cómo eran las residencias de mayores en Estados Unidos y conocí esto. La alternativa Edén es esta organización sin ánimo de lucro que pretende promover un cambio de cultura en lo que se considera la filosofía del cuidado en la actualidad. Lleva desde 1990 en activo y todo esto surge porque su ideólogo fue el doctor Bill Thomas, a los que pertenecemos a la alternativa Edén, no porque esto no es una secta, aunque suena un poco a secta, pero no es una secta, y los que pertenecemos en realidad somos personas que
bueno, pues nos llevamos bien con su filosofía del cuidado, ¿no? Pero nos certifican, y yo, por ejemplo, soy formadora de la alternativa, me encargo en España de formar a personal en residencias para tratar de hacer residencias distintas. Bueno, pues este doctor era el típico doctor que hacía su ronda por ciertas residencias en Estados Unidos para curar a la gente y demás. Se dedicaba a eso, a hacer curas, a suministrar medicina, y cuenta él que hubo un día que al terminar la ronda con la última mujer con la que estaba, esta mujer cuando ya se iba a ir le dijo, bueno, Mrs. Smith, que me voy para mi casa. Y Mrs. Smith le enganchó así fuerte del brazo. Y claro, se asustó, en plan, bueno, le está pasando algo, como es vieja, a lo mejor le está dando un brote. Le enganchó, lo bajó hasta donde ella estaba en la cama y le dijo, doctor, me siento tremendamente sola, aburrida e inútil en este lugar. Y este hombre, que procedía de la medicina pura y dura, empezó a darle vueltas a esto y a decir, o sea, aquí hay dolencias que por mucho que yo mantenga el cuerpo de esta persona en perfecto estado o palíe sus dolores, por mucho que yo haga esto, esta persona está sufriendo. Él lo planteaba así, decía, esta persona está sufriendo. No creo que ni le merezca la pena vivir con las dolencias del alma, que no son del cuerpo, son dolencias del alma que me acaba de referir. Y él empezó a hacer una investigación y a darse cuenta de que esos tres aspectos eran plagas en la vida residencial. La soledad no deseada, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad. El sentir que ya siempre tienes que ser tú el que das las gracias a los demás. Nunca nadie te da las gracias a ti por nada porque no haces nada por los demás, no te lo permiten, no puedes hacer nada por los demás. Bueno, a mí me gusta mucho esto, lo que planteaban desde la alternativa Edén. Hay otras iniciativas distintas como The Pioneer Network y demás, y en España, por supuesto, ahora hay, bueno, pues tenemos ACP Gerontología, tenemos a Fundación Pilares, Matías Fundación. Hay bastantes nichos desde los cuales se intenta que las residencias mejoren en algún sentido. Pero, claro, para mí mi nicho es la alternativa en España, que es el que yo he ayudado a gestar de alguna forma. Entonces, básicamente, su filosofía del cuidado se basa en 10 principios, que dicen así: hay que reconocer como principales factores de riesgo el aburrimiento, la soledad no deseada y el sentimiento de inutilidad. Hay que crear una comunidad centrada en los mayores donde exista el contacto continuo con plantas, animales y niños. Algo que pasa mucho en las residencias. Entras en la residencia y las únicas personas menores de 70 años que ves son las auxiliares, son los cuidadores. Y cuando viene tu familia, y no todos tienen la suerte de que venga su familia, de repente te aíslas de todo, ya no sales a comprar, no ves a la gente del barrio, no ves niños, no ves perros, no ves gatos. Bueno, pues esto, imaginaos cómo puede afectar a tu bienestar, especialmente si tenéis mascotas. Aquí el que tiene mascota dice, uff, madre mía, imaginaos esa situación en la que os vais a la residencia porque lo necesitáis ese apoyo para que os bañen, para levantaros, acostaros, y tenéis que dejar vuestro perro con vuestro hijo o con un primo o con la vecina o en una perrera porque no te dejan llevártelo. O sea, te están quitando la vida, El tercer principio es facilitar la compañía de otras personas, algo que ha pasado siempre en las residencias. Estar rodeado de gente todo el tiempo y la gente se siente muy sola. No se conocen entre ellos, los residentes no se conocen. Saben cómo se llama a uno y el otro, además entre ellos se ponen muchas etiquetas, la gorda, la ciega, la sorda. Es algo, este cambio de cultura tiene que pasar por los propios mayores también, entenderéis por qué. Pero bueno, no se conocen entre ellos. Hay personas que te dicen, es que me gustaría encontrar a alguien aquí con quien poder charlar de literatura. Y tú piensas, joder, pero si fulanito le encanta la literatura, se pasa el día leyendo, ¿no te has dado cuenta de que está todo el día en su cuarto? Está leyendo. O sea, podríais, y el otro también te está pidiendo lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la residencia no ha fomentado que se cree ese espacio para que se conozcan entre ellos y puedan hacer amigos? Necesitamos, o sea, estar acompañados es una cosa,
Y tener compañía es otra bien distinta. Estamos en compañía cuando quienes nos rodean nos conocen, saben cuáles son nuestras necesidades, nos sentimos seguros con ellos y en confianza. Es algo muy distinto. Hay que intercambiar cuidados entre mayores y enfermos, familiares, amigos, vecinos, voluntarios y otros mayores. Esta es la solución contra ese sentimiento de inutilidad. El hecho de que tú, como persona mayor, puedas ayudar también a hacer cosas, algo increíble. En las residencias, una persona mayor no puede ayudar con las tareas domésticas, no puede ayudar con la cocina. Pensad que provenís de un entorno rural, sois una mujer de 85 años. Todo lo que habéis hecho en vuestra vida ha sido criar a vuestros hijos, mantener la casa, hacer las labores domésticas, no tenéis hobbies. Vuestro hobby ha sido ver crecer a la prole. Y ya está, y si tenías un ratito libre, pues ver la televisión. Ya está. ¿Qué pasa contigo cuando llegas a ese sitio y no te dejan planchar, no te dejan cocinar, no te dejan, te vas a sentar en una mesa a comer, a cenar, a desayunar todos los días con desconocidos y no te dejan que tú puedas pasar un trapo por la mesa, que ayudes a servir el agua, una jarra en las mesas? Estoy en silla de ruedas, pero las manos me funcionan. Dame una palangana, patatas y las pelo. Lo puedo hacer perfectamente. Dame un trapo y cristasol que yo puedo limpiar. Y les encantaría. Y es algo que les encantaría. En las residencias, en el entorno urbano, y si son de donde suelen acudir personas mayores de un poder adquisitivo superior y un nivel cultural superior, te dicen, ni de broma. Me gusta, no lo he hecho nunca en mi vida, no es algo que yo esté pensando en ponerme a limpiar ahora aquí en la residencia, no he venido aquí para eso. Bueno, pues es buscar la forma de que te sientas útil, de que te sientas realizado. Además, dar rienda suelta a la variedad y la espontaneidad en las actividades que se hacen. Muchas personas, yo que me dedico a trabajar el aburrimiento en las residencias de mayores, me dicen, pero ¿cómo se van a aburrir los mayores si tienen un calendario de actividades desde que empieza la mañana? O sea, tampoco tantas actividades. Desde que empieza la mañana hasta la noche. Tienen el día perfectamente programado. A todos convivimos más o menos bien con la rutina, nos gusta saber qué vamos a hacer a lo largo del día, pero también agradecemos, oye, tener ese espacio para la espontaneidad, para que surja lo que surja. Nos gusta de vez en cuando que llegue un viernes y decir, ¿qué hacemos esta tarde? ¡Uf, qué aburrimiento! Yo qué sé. Vamos a pensar en algo, pues nos vamos a tomarnos una cerveza. Esto no pasa. No puede ser. O sea, las actividades que están programadas tienen que estar programadas con mucha antelación. Tienen que ser repetitivas, tienen que ser siempre las mismas. No puedes coger con 3 o 4 que más o menos estén bien físicamente y decir, como auxiliar, coger y decir, oye, ¿nos vamos a tomarnos un aperitivo al bar de enfrente? ¿Qué haces sacando a los mayores de la residencia sin haber hecho la planificación previa? Si viene una inspección se te cae el pelo. Son algunas de las barreras. Entonces, ese espacio para la creatividad, para que pasen cosas que no hayas planificado, también es importante. Otro de los principios es colocar los tratamientos médicos al servicio del bienestar de los mayores. Esto parece una obviedad, pero es increíble la cantidad de veces que se abusa en las residencias de los tratamientos médicos. Si os dais cuenta, ya estamos describiendo ese lugar para morir del que hablaba al principio. La cantidad de veces que, bueno, fulanita está un poco nerviosa. Está nerviosa porque su hija le ha dicho que iba a llegar a las 12 y su hija no llega y no para de pasar por recepción. ¿Qué hora es? Las 12:30, fulanita. 5 minutos después. ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi hija? Se empieza a poner nerviosa. Se empieza a poner nerviosa. Al final acaba mandando a la mierda a la recepcionista, porque la recepcionista se cabrea. Fulanita, siéntate. Cuando venga tu hija ya te aviso. Fulanita se enfada. Bueno, pues a mí no me tienes tú que hablar así. Enfermería. Dile al enfermero que venga con una pastilla que fulanita está muy nerviosa. Macho, increíble. Un caso que conocimos también en la alternativa EDEN, una persona que tenía demencia, porque claro, ahí en las residencias conviven muy pocas personas sin deterioro cognitivo con muchas personas con deterioro cognitivo, lo cual es también un hándicap importante para los que no tienen deterioro cognitivo, que lo pasan muy mal, o sea, no hay separación. Bueno, pues un hombre que cada vez que estaba en el salón, casi a la hora de comer, empezaba a gritar. Tenía demencia y empezaba a gritar. Bueno, pues hasta un cierto momento lo que se hacía era medicarlo. En ese momento se le daba medicación, se tranquilizaba, estupendo.
Pero bueno, este cambio de cultura sugirió a la dirección, ¿por qué no hacéis un estudio del contexto? ¿Por qué no anotáis cada vez que llega ese momento, porque pasa siempre en ese momento, por qué no empezáis a notar qué es lo que está pasando alrededor? Cualquier mínimo detalle, qué olores hay, qué ruidos hay, qué personas hay alrededor. Pues fijaos, al hombre lo que le pasaba es que entraba, había una pequeña grieta entre la ventana, entre el cierre de la ventana y la pared, y entraba un silbidito que no oía a nadie, pero él no lo oía a nadie hasta que se fijaron, pero él lo oía. Bueno, pues eso afectaba mal a su demencia y empezaba a gritar y a gritar. Fue tan fácil como arreglar eso. Pero se podría no haber hecho eso y simplemente darle la pastilla y a correr. Entonces, bueno, pues esto es una forma también de humanizar a las personas mayores en la residencia. Por supuesto, hay que suavizar las jerarquías y otorgar más poder a las personas mayores y a los cuidadores, a esos auxiliares también. Y bueno, esto dependerá también, por supuesto, de que el líder de una residencia, el director, tenga la capacidad de empoderar tanto a los mayores como a los residentes. Bueno, todo esto está basado en pensar en cuáles son las 7 dimensiones del bienestar que no solamente afectan a las personas mayores, sino que afectan a todo el mundo. Todo el mundo necesita identidad, necesita tener una conexión, sentirse conectado con los demás y con el entorno. Necesitas sentirte autónomo, que puedes hacer todo lo que tú puedas hacer hasta el máximo. Una de las cosas que me he encontrado últimamente, una mujer que se quejaba mucho porque decía, es que yo entré aquí, yo ando, ella anda perfectamente, y me han puesto pañales. Y me decía, y no me gusta tener que llevar pañales y tener que hacerme mis necesidades encima cuando yo puedo ir al cuarto de baño. Lo que pasa es que necesito apoyarme en alguien y voy despacio. ¿Qué pasa? Como no hay personal suficiente en la residencia, pues lo que se hace es decirte, bueno, pues no podemos estar pendiente de los 100 que estáis aquí cada vez que queráis ir al cuarto de baño. Así que lo que voy a hacer es quitarte tu autonomía y ponerte pañales y te vas a hacer caca encima. ¿Os podéis imaginar lo que eso supone para una persona? Y no es que cuando te hagas caca, esperarás al turno en el que te toque ir al aseo para que te cambiemos el pañal. A lo mejor te vas a quedar 6 horas cagada. Pues que tú puedas hacer cosas todavía por ti mismo y no te den la oportunidad de hacerlas por el simple hecho de que no haya personal, de que no se quiera pagar más a la gente que está ahí, de que no se pongan los medios, es terrorífico. La cuestión de la seguridad, sentir que realmente donde estás es un hogar, que no tienes que tener miedo, que la vida que tienes ahí siga teniendo significado, que puedas seguir creciendo como persona, que esto es algo increíble. ¿Cuánto pensamos que las personas mayores, por el hecho de ser mayores, ya han cumplido? ¿Han cumplido el ciclo? Ya está, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, no tienes nada nuevo que aprender. A los mayores no les gusta tampoco aprender cosas nuevas, ni tener nuevas vivencias, y ya no sienten ni padecen. No, no es cierto. Por una parte saben muy bien las cosas que les gustan, que les da placer y que no, porque han tenido una vida muy larga para experimentarlo todo. Pero aparte siguen teniendo curiosidad por aprender ciertas cosas. Ciertas cosas no significa que se lo vayan a tragar todo, pero les gusta aprender cosas nuevas y, por supuesto, tener felicidad, alegría. Bueno, pues todo esto se refleja en la actualidad, en lo que se conoce. Ya os digo, no solamente la alternativa Eden, sino muchos otros movimientos tratan de hablarnos de esto, que se llama la atención centrada en la persona. Hasta ahora hemos hablado de 2 modelos residenciales. Uno es el tradicional biomédico. Es en el que la institución toma todas las decisiones pensando en el bienestar de la institución. ¿Qué va a ser más rentable? ¿Cómo vamos a trabajar con más facilidad? ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? El modelo de atención centrado en la persona consiste en que la institución, me quedan 5 o 10 minutitos, 5. ¡Uy, madre mía! Vale, este modelo de atención centrado en la persona es, tomamos nosotros las decisiones, pero pensando en vosotros, pensando en vuestro bienestar, ¿de acuerdo? La alternativa Eden habla más de esto, la atención dirigida por la persona. Los mayores en la residencia
toman todas las decisiones que puedan tomar. Los que estamos allí únicamente facilitamos que esa decisión se materialice. Mucha gente dice, bueno, pero es que, ¿cómo haces eso con las personas que tienen demencia? Mira, hasta una persona que tiene demencia, a menos que estés en un nivel muy avanzado, en cuyo caso, si tú no puedes decidir, lo interesante es que tu familia, tus seres queridos, las personas más cercanas a ti, tomen las decisiones por ti, porque son los que te conocen, los que conocen tu historia de vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta una persona con demencia, que la mayor parte del día no sabe ni dónde está, cuando tú le dices, Virginia, ¿qué te apetece ponerte esta mañana? ¿Esta camiseta o esta camiseta? Te sabe decir cuál se quiere poner. ¿Qué te apetece? ¿Plátano o manzana? Bueno, pero a lo mejor tarda 10 minutos en decirte qué es lo que quiere. No se puede tomar ese lujo, ¿no?, de perder 10 minutos porque tienes que levantar a 100 personas y sois 10. Entonces, no se pregunta directamente, tú lo haces. Vale, pues se trata un poco de que no se vea tanto la residencia como un hospital, sino como un hogar en este modelo, en la atención centrada en la persona. Cuando hablamos de atención dirigida por la persona, queremos hablar de hogar, hogar de verdad. Como un hogar, como en tu casa, es en un hotel. Tu casa es tu casa. Bueno, pasar de la teoría a la práctica es muy complicado al final y ciertamente, con esto voy a ir terminando, ciertamente estamos dando pasos para que ese lugar en el que muchos de nosotros vamos a acabar, porque va a ser así, porque no va a haber quien nos cuide, sea mejor, sea un lugar en el que la vida no pierda su sentido. Pero al final, bueno, pues hay muchas cosas que sigue pareciendo un hospital. Esta es la fachada de una residencia a la izquierda y esa es la fachada de un hospital. Se diferencian muy poco al final, porque tenéis el cartel de hospital. Porque por la ambulancia no es, porque en muchas residencias también está la ambulancia en la puerta, por si acaso. A la izquierda tenéis las habitaciones normales de una residencia. Esa es la habitación de un hospital. Esta es la sala de estar de una residencia. Eso es la sala de estar de una consulta médica. Esa es la recepción de una residencia. Esa es la recepción de un hospital. Esto es un cuarto de baño de una residencia. Esto es el cuarto de baño de un hospital. ¿Qué es esto? O sea, al final, esto es una casa. La que reconocemos como casa o la que nos gustaría, ¿verdad?, tener como casa. Esto es una habitación donde tú tienes tus cosas, decides cómo es la luz, cómo va a ser la lámpara, cómo van a ser las sábanas, tienes tus objetos personales, tienes cosas. Esto es un salón, una sala de estar, donde tú puedes llevar tus libros, decides cómo van a ser los sitios en los que te vas a sentar. Oye, pues yo quiero traerme el sofá de mi casa. Bueno, es un cuarto de baño, normalmente más desordenado. Este es el cuarto de baño el día de limpieza, justo los minutos de después. Pero tienes tu gel, tu champú, el que a ti te gusta cómo huele. Lo tienes decorado como a ti te gusta realmente. Bueno, pues eso es un poco el problema. Este es el artículo del que os hablaba, que al final, bueno, no vamos a poder ya entrar en él. Realmente yo empecé a trabajar Product in Placement, entonces este es mi libro. Empecé a trabajar en esto, a meterme en todo esto de las residencias, cómo pasé, ¿no?, de la filosofía a esto, porque a través de lo de la cuestión del aburrimiento. Llevaba mucho tiempo estudiando el aburrimiento y a mí me preocupaba especialmente esos contextos en los que el aburrimiento permanece en el tiempo. No hay forma, o sea, todos nosotros cuando nos aburrimos, en una situación normal, desarrollamos una estrategia de huida del aburrimiento y buscamos la manera de ponerla en práctica para dejar atrás esa fuente de aburrición. A mí me interesaban los contextos en los que muchas personas se aburren constantemente, son capaces de diseñar una estrategia de huida porque los mayores saben qué les gustaría hacer para no aburrirse, pero son dependientes y necesitan que los que le apoyan, los que están alrededor, les ayuden a materializar esa estrategia de huida del aburrimiento. Si no se le da la suficiente importancia al aburrimiento y piensas, a ver, aquí lo importante es que Juanita tenga el azúcar como lo tiene que tener, aunque esté muerta del asco todo el día, pero su cuerpo está ahí bien cuidado. Cuando venga su familia se va a dar cuenta de que está bien atendida, el dinero está bien invertido. Bueno, pues
yo me empecé a meter en toda esta historia y entonces monté este proyecto, el proyecto Preboard, con el que estoy actualmente haciendo un estudio de campo. Estoy visitando residencias en la Comunidad de Madrid y de momento todavía no he salido de Madrid, pero voy a ir a otras partes de España y estoy preguntándole a las personas mayores cómo es su experiencia con el aburrimiento en las residencias y cómo podemos mejorar esto de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer para que bueno, el aburrimiento no sea un castigo? Este es el futuro. Y con esto sí que termino del todo. Esto es el cohousing. Esto es lo que esperemos que nos toque a nosotros. Todo esto tan bonito que estoy contando, toda esa teoría de la atención centrada en la persona, de la atención dirigida por la persona, no se llega a materializar porque las residencias siguen siendo un negocio. Tanto si son públicas, a la administración, cuanto más dinero inviertas en personal, en una arquitectónica apropiada para que las personas puedan realizarse, es dinero que estás quitando de otras cosas. Pero cuando hablamos de residencia privada ya es el no va más, porque persona que contrato, dinero que yo no gano. Si amplío el menú de la comida para que estén más contentos porque es muy repetitivo, dinero que yo no gano. Si hago más grande, si hago 1 metro cuadrado más grande la habitación, cabe menos gente, dinero que yo no gano. Es un problemón. Pues esto es el futuro, el cohousing. Nos vamos, los que estamos aquí, ponemos nuestro dinero, vendemos nuestras casas. Con ese dinero nos vamos a un pequeño barrio, compramos un barrio de casas o lo construimos entre nosotros y vivimos cada uno en su pequeño hogar. Podemos tener una zona común para todos, también para estar juntos, un hogar en el que hay mascotas, hay niños también porque estamos dentro de un barrio, pero tenemos asistencia, tenemos médico, igual que en una residencia, que va a estar pendiente, y tenemos asistencia, tenemos auxiliares. A esto todavía le queda mucho, pero ya empiezan a existir algunas pequeñas unidades de convivencia de este tipo. Mientras tanto, mientras esto se consolida, ¿qué os voy a decir yo? A mí lo que me gustaría es que la residencia en la que vamos a vivir nosotros sea un lugar para disfrutar, no un lugar en el que nos sintamos que estamos, bueno, aparcados para morir, para no molestar a la familia y que le quite todo el sentido, esos últimos años de tu vida, le quiten todo el sentido a un proyecto que has llevado, que has conducido exitosamente, saltando obstáculos, viviendo alegrías, se quede absolutamente en nada. Así que, bueno, este es un tema que desde el COVID se ha puesto ya muy en auge. Todos nos estamos dando cuenta de que las residencias están fatal y espero que le prestemos más atención para que mejore realmente, para que esto no se quede en una declaración de intenciones. Y ya, muchas gracias. Como me gusta el tema, me enrollo. Que si alguien quiere hablar, hablamos comiendo. O sí, no sé si vamos a comer juntos. Ah, tenés, vale. Vale, nada, entonces nada. Vale, nada, bueno. Nada, hombre. Bueno, de todas formas, si no, para que no se nos haga mucho más tarde, tenéis mi email, vamos, si ponéis mi nombre en Google os va a salir el email enseguida, o sea que si hay alguien que esté interesado en el proyecto o que tengo un familiar mayor en una residencia, a lo mejor podrías ir con el proyecto o quiero saber más, pues yo, vamos, encantada de contaros más y de haceros partícipes, que es lo que me interesa. Pues eso. Yo estoy hasta arrepentida es muy duro. Se me hacía mucha ilusión por hacer algo, joder, de verdad, hacer alguna cosa por la sociedad, pero llevo todos los días a mi casa. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ya está.
Debería haberlo pensado cuando Europa me dio, la Unión Europea me dio dinero para este proyecto. Debí pensar, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque nadie quería hacerlo. Pues muchas gracias, Ricardo. Nada, en absoluto. Que conste, es que a media hora de retraso, no sé por qué yo me enrollo mucho. Hemos terminado la anterior a 10. Hemos terminado a 10 y luego nos hemos salido aquí a bailar. Sí, se van luego acumulando las cosas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Liado con las clases. Yo empiezo mañana ya. ¿Dónde está esto? Este primer cuatrimestre solo tengo prácticas. Estética. Claro. Claro, no, mi grupo lleva ya, pues a saber, bueno, mis grupos. Sí, historia del pensamiento y las ideas estéticas se llama. Antigua y medieval. Ah, pero es una pasada, está muy bien. Sí. Sí, son de primero. Muy cercano a lo tuyo, ¿no? Y son de historia del arte. Sí, tuve que dar alguna vez. No es muy cercano a lo mío, por ejemplo. No hay ningún secreto.